Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 26 de marzo, acompañándote por esta radio y en este programa, Compartiendo Vida. Y es mi deseo que la luz de Dios ilumine tu camino, que su calor te acompañe, que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y que haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los puedas ver. Que vaya a tu lado cuando necesites la fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Amigo, amiga, hasta que volvamos a encontrarnos o a escucharnos, deseo que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno, espero que estén bien. Seguimos en este tiempo de Cuaresma, el domingo de Ramos, ya nos vamos acercando a este misterio, ¿no? Y hoy quería hablar un poco sobre los recuerdos. Esos puntos de referencia que a veces en esos recuerdos nos hacen sentir vergüenza o nos preguntamos si realmente fue así. Son esos archivos del pasado, ¿no? Y nos sirven para darnos cuenta de muchas cosas que nos pasan en este presente. Lo primero que hacen es reconocernos, ¿no? Cuando recordamos algo que hicimos, podemos ver algunos patrones que se dan siempre, ¿no? Siempre reacciono así, antes esto me dolía más, o a través del tiempo fui cambiando y esto no me hace nada. Y entonces lo que sucede es que aparece la conciencia de quiénes somos. El recuerdo me permite comparar, cuando miro para atrás, lo que antes aguantaba y lo que ahora no aguanto, lo que soñaba y lo que busco hoy, aquello que me daba miedo y hoy ya no pasa. Y esta comparación es clave para darnos cuenta de nuestro crecimiento o lo que seguimos evitando, ¿no? Si son cadenas, los recuerdos, o si son fuente de sabiduría. Los recuerdos, amigos, no son la realidad, son en realidad una interpretación, porque cada vez que recordamos vamos reconstruyendo. Por eso es subjetivo muchas veces. También pueden engañarnos, a exagerar el dolor o a quedarnos atrapados en una versión vieja de nosotros mismos. Entonces ahí los recuerdos dejan de servir para darnos cuentas. Tal vez lo mejor es decirnos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué esto sigue vivo en mí? ¿Qué emoción en este momento me pide ser atendida? Por eso decía hace un ratito, si usamos bien los recuerdos, son maestros de sabiduría. Mal usado, son como cadenas. Siempre viene tenido el recuerdo, ¿no? Viene tenido de emoción, de sentido, de esto que somos ahora. Y tal vez no vamos recordando los hechos, sino recordamos cómo lo miramos. Por eso hablaba hace un ratito de que es subjetivo, que tiene un tinte subjetivo, ¿no? Pero ese tinte subjetivo nos ayuda a ordenar la experiencia, porque nuestra mente no soporta el caos puro, ¿no?
Así que va coloreando el pasado para que pueda encajar en una historia coherente en cada uno de nosotros. Un mismo recuerdo puede sentirse como herida, como lección o como una simple anécdota. Más fascinante es que ese tinte dice más del presente que de nuestro pasado. Si hoy el recuerdo me duele, no siempre es porque fue terrible, sino porque toca algo que tal vez sigue abierto en nuestro corazón. Si el recuerdo lo idealizamos, quizás estemos buscando refugio. Y si ese recuerdo lo vemos con distancia, es porque tal vez ya fue integrado en nuestra vida. Lo usamos para explicar quiénes somos, por qué actuamos así, por qué no cambiamos. Tomar conciencia, amigos, de la subjetividad del recuerdo no lo invalida, pero sí lo libera. Nos permite preguntarnos, ¿qué estoy proyectando ahora sobre esto que estoy recordando? Y cuando aparece esta pregunta, el recuerdo deja de ser una verdad rígida y empieza a ser una manera de comprensión. Es un proceso vivo, dinámico, que se reconstruye cada vez que lo evocamos. La culpa, la tristeza o la ternura que acompañan el recuerdo son tan importantes como el hecho recordado. En psicoanálisis el recuerdo no vale solo por lo que pasó, sino por lo que sigue haciendo, por cómo sigue actuando en nosotros. Un recuerdo que vuelve, amigo o amiga, no lo hace por nostalgia, sino porque todavía tiene algo que decirnos en este presente. Con el tiempo, y esto es muy propio de la madurez, el recuerdo puede integrarse en una historia vital, ya no como fragmentos sueltos, sino como un recorrido, lo vivido, lo amado, lo sufrido. Por eso hablamos de integración, porque el recuerdo en ese sentido deja de ser síntoma y se vuelve una sabiduría. Cuando uno se queda frente a sí mismo, cuando hablamos del autoconocimiento, cuando hablamos de buscar el silencio, cuando estamos sin ruido, sin excusas, ese silencio se vuelve casi sagrado, porque no nos permite mentirnos. Y en ese espacio, lo hecho mal aparece con claridad. Y aparece la vergüenza, porque ahí ya no estamos defendiendo una imagen, sino mirándonos desnudos. Y aunque duela la vergüenza, es una señal, porque nos muestra que somos o que tenemos conciencia, que hay valores vivos, porque solo se avergüenza aquel quien reconoce, porque el que no siente nada no se mira de verdad. Y en ese silencio muchas veces nos juzgamos con dureza, con esa dureza que a lo mejor no usaríamos con nadie más, porque el recuerdo vuelve o viene no solo de lo que pasó, sino también quien creemos que deberíamos haber sido, la lucidez que no teníamos en ese entonces, el amor propio que quizás hoy está más despierto. Por eso duele más ahora que en ese momento. Por eso acá vemos una dualidad. El silencio sagrado puede ser tribunal o, amigos, puede ser espacio de reconciliación. La diferencia está en si nos quedamos en el soy eso que hice. Y la vergüenza tal vez no esté pidiendo castigo, sino responsabilidad con ternura, ¿no? Reconocer sin negar, aprender sin destruirnos, pedir perdón aunque sea en silencio y por supuesto soltar esa versión vieja de uno mismo, porque muchas veces el recuerdo no vuelve para humillarnos, sino para preguntarnos
¿qué haríamos de distinto hoy? Y si si hay una respuesta, entonces algo ya se transformó. Por eso estoy aquí en los errores. Seguramente hoy hubiese actuado distinto y es una señal clara de conciencia. Hoy vemos algo que antes no podíamos ver o no pudimos ver. Porque cuando empiezo a pensar que hubiese actuado distinto, no estoy negando lo que pasó. Estoy reconociendo que no era la misma persona en ese entonces. Porque mi mirada hoy tiene un sesgo más de experiencia, más compasión. Tal vez el error pertenece a un momento donde esa otra forma de actuar todavía no estaba disponible. Y tal vez por falta de recursos internos, de conciencia, de madurez emocional. Aquello que hoy nos parece evidente, en aquel entonces no lo era. ¿Qué hago ahora con lo que sé? ¿Cómo honro ese aprendizaje? ¿En qué situaciones soy distinto o hago las cosas de otra forma? Y esto sabemos que el pasado no lo podemos cambiar, pero la reparación es no repetir el pasado. Y también actuar con más humanidad con uno mismo, porque el silencio no siempre pide penitencia, a veces pide algo más y a veces nos duele no solo lo que hicimos, sino también donde no estuvimos, los olvidos, las ausencias, el cómo no me di cuenta, tiene un peso silencioso que es casi más fuerte que el error activo. Porque ahí la vergüenza se mezcla con la tristeza, porque uno reconoce que era capaz de estar, y sin embargo no estuvimos, y el recuerdo vuelve no como una escena, sino como un hueco en el corazón. A veces no vemos en esos momentos. Uno estaba haciendo lo que podía con la conciencia que tenía entonces. Tal vez nuestra energía, la comprensión estaban en otro lugar. Y a veces la ausencia no siempre nace del desamor y muchas veces nace de la limitación de nosotros mismos. Porque el hoy hubiese actuado distinto confirma eso. Y si hoy lo vemos es porque algo se despertó después. Y es muy difícil aceptar que hay cosas que no se pueden reparar hacia atrás. No se puede volver a estar. No se puede desolvidar. Y ahí aparece, amigo o amiga, la tentación de castigarnos, como si el castigo equilibrara la balanza. Y tal vez la pregunta más honesta no sea por qué no estuve, sino cómo me aseguro de estar ahora cuando algo parecido se presente. Por eso tenemos que tener esa fidelidad al aprendizaje, eso que el recuerdo nos dejó. Y ese silencio sagrado nos tiene que servir. Hay que seguir, explorar cómo convivir con esas ausencias sin que se conviertan en esa cadena que hablaba al principio, cuando no lo vivimos como una condena, sino como esa ausencia de nuestro ser frente al otro. La tristeza que aparece no es la culpa, sino el duelo. Duelo por no haber estado entero, por no haber sido presencia cuando algo necesitaba hacerlo. Ahí falté, ahí fallé, pero también hay algo profundamente humano en eso. Nadie puede estar siempre a la altura de su mejor versión, ¿no? La ausencia no se define como alguien indiferente, sino como alguien que ahora puede sentir la falta. Quizás esa tristeza, mi amigo, no busca corregir el pasado, sino afinar la sensibilidad para un futuro. La pregunta: ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo no me di cuenta? No buscan una respuesta práctica, sino que buscan una presencia retroactiva. Pero por eso duelen, porque llegan tarde. Y a veces no nos dimos cuenta porque estábamos sobreviviendo
o estamos funcionando en automático, o tal vez respondiendo a otras urgencias, siendo quienes éramos entonces, sin acceso a lo que hoy vemos. Y eso, amigo o amiga, no borra la ausencia, pero sí la humaniza. El dolor entonces nos pide un lugar donde pueda existir sin convertirse en un peso. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo puedo estar hoy más despierto? No para compensar lo que pasó, sino para honrarlo sin repetirlo. Y a veces no nos dimos cuenta porque tal vez era muy egoísta. A veces sí. Estaba centrado en mis propias necesidades, en mis miedos, en algo que ocupaba todo mi espacio interno, y lo otro quedó fuera de mi visión por tener la conciencia estrecha. Y eso no va a quitar el dolor, pero cambia su naturaleza. Porque ahí no fue maldad, sino fue limitación. Ese darse cuenta ya no es egoísta, es responsabilidad. Es la conciencia ampliándose hacia atrás. No supe ver al otro cuando debía, y ahora, gracias a Dios, sí puedo verlo. Eso duele porque implica amor y pérdida a la vez. Amor del presente y pérdida del pasado. La memoria cuando duele tiende a ser un zoom solo en la falta, pero también están los recuerdos donde estuvimos, donde respondimos, donde fuimos la mejor versión, porque en ese lugar se va ordenando internamente todo aquello de lo que estamos hablando. No para excusarnos, sino para vernos más completos, porque vemos los dos, el error y aquello que di, lo que respondí y lo que di con mi mejor versión. Y ahí vemos una verdad más justa. No fuiste siempre alguien ausente, sino que fuiste alguien humano, capaz de estar presente y también capaz de ser ciego. Aquí falté, pero acá sí fui. Ambos son verdaderos. Y juntos nos dibujan, te dibujan a vos, a mí, a una persona real. Y hay algo reparador en traer a la conciencia también estos momentos donde respondimos con la mejor versión, no como defensa, sino como esa memoria ética y tal vez ese trabajo interior de que hablaba hace un rato, no sea elegir entre uno u otro recuerdo, sino dejarlos conversar, porque en esa introspección se vuelve reconciliación. ¿Y qué emoción aparece cuando estuviste con tu mejor versión? La paz, la gratitud, el orgullo sereno, el amor de solidaridad, de ternura. Eso que me hace lagrimear de felicidad. Y esas lágrimas no nacen de la nostalgia ni del arrepentimiento, sino del reconocimiento de lo que fue real y bueno para nosotros. Paz, orgullo, amor, solidaridad, ternura. Y esas emociones, amigos, aparecen cuando el alma se reconoce sin máscara. Y lagrimear, ¿sí?, de felicidad es casi un gesto sagrado, porque es esa emoción diciendo, esto también soy. Tal vez esos recuerdos aparecen no para compensar los otros, sino para abrazarlos. Para que la tristeza por la ausencia no se convierta en nuestra única historia, sino en una nota dentro de una melodía más amplia. En ese silencio sagrado que mencionábamos, es ahí donde nos reconocemos enteros. Enteros con falta, sí, pero también con una capacidad probada de ternura y presencia. Tal vez, amigos, no hace falta seguir hablando, sino quedarnos con esa versión amorosa para que haya un espacio dentro nuestro. En esta altura de nuestra vida, mirar para atrás y ver tanto lo bueno como lo malo
es hacer de los recuerdos un recorrido por lo vivido, por lo amado, por lo que hemos sufrido. Es nuestra síntesis vital, es darle sentido a lo vivido, porque vemos que hubo amor, sufrimiento. Y es una mirada madura, porque los recuerdos dejan de ser jueces o refugios y se vuelven paisaje. Lo vivido, lo amado, lo sufrido. Ahí está casi todo lo humano, y cuando uno lo puede decir es la reconciliación con nuestra propia historia. Y esta forma de recordar, amigos, no nos ata al pasado, sino nos integra. Los errores por un lado y los aciertos. Y cuando el pasado está integrado en esto, deja de pesar y empieza a acompañar. Y una imagen que se me viene es mirar un camino recorrido al atardecer, no con prisa por volver ni con deseo de quedarse, sino con la gratitud silenciosa por haberlo caminado. Y cuando el viaje se mira así, yo hablo desde mis 75 años, el recuerdo ya no es nostalgia ni peso, es huella, amigos. No queda solo el recuerdo en un sentido de vacío, sino me queda el rastro de haber vivido. Y un viaje largo no se mide por cada paso, sino por el sentido que fue tomando ese viaje. Por eso los recuerdos ahora se vuelven como señales en el camino que me dicen: por aquí pasé, por aquí amé, esto me dolió y aquí estuve despierto. No es solo el recuerdo del viaje, sino la persona que el viaje fue formando. Ojalá podamos mirar hacia atrás sin negarnos de sentir tristeza, sin condenarnos y de llorar de felicidad al reconocer la ternura que tuvimos. Comenzó hace muchos años y me dejó una mirada que hoy puedo decir que puedo seguir caminando, porque este recuerdo y esta espiritualidad, así es, la memoria, el recuerdo que sana, Dios en mi historia personal, todo es un puente, una identidad, un afecto, conciencia y trascendencia. En este silencio donde se recuerda así muchas veces, no hace falta decir nada más, ¿no? Hasta que Dios quiera. Decirlo con esta entrega confiada. Gracias por compartir este tramo del camino conmigo. Hace 30 años que hago este espacio de radio. Vamos por el 31, por las bodas de ébano, creo que es. Y en este viaje, que ha sido a veces una conversación silenciosa y profunda, que les haya podido dar compañía. Que este viaje continúe con la misma lucidez y la misma ternura hasta que Dios quiera. Y ahora sí, un cuento. Ustedes saben que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Tal vez tenga que ver con nuestra vida este cuento y también con la vida de otros. La serpiente y la luciérnaga. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido, con miedo de la feroz depredadora, y la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y ella no desistía. 2 días y nada. En el tercer día, ya sin fuerza, la pobre luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a dar ese privilegio a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. La segunda pregunta: ¿yo te hice algún mal? No, volvió a responder. Entonces, ¿por qué quieres comerme? ¿Por qué quieres acabar conmigo?
Y la serpiente le contestó: porque no soporto verte brillar. Y muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto si no hice nada malo? Y es muy sencillo, seguramente, amigo o amiga, porque no soportan verte brillar. La envidia es el peor sentimiento que podemos padecer. Que envidien tus logros, tu éxito, que envidien verte brillar. Pero esto puede pasar muy seguido, pero por eso no dejes de brillar. Hay que continuar siendo uno mismo, dando lo mejor que tenemos, seguir haciendo lo mejor, no permitir que nos lastimen, no permitir que nos hieran, porque sigue brillando y no podrán tocarte, porque tu luz seguirá intacta. Amén. Que hoy te acompañe la paz, que a partir de hoy puedas enfrentar los miedos confiando más en la fuerza que vive dentro tuyo, que te permitas entusiasmarte un poco más con la vida, aun cuando no todo sea tan claro. Que este tiempo te sirva para amigarte con vos mismo, que es una tarea difícil pero necesaria, que te ayude a aceptar tus límites y tus defectos sin enojarte. Que puedas animarte a tomar más riesgos, a aceptar el cambio y también a cambiar de actitud. Que hagas de la comprensión y del perdón tus verdaderas prioridades, que puedas aceptarte tal como sos, que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y también de los fracasos, que no idolatres a nadie y que en este camino puedas encontrarte con vos mismo y con Dios. Es mi deseo, amigo o amiga, que la luz de Dios ilumine tu camino, que su calor te acompañe, que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los veas. Que vaya a tu lado cuando necesites fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Y hasta que volvamos a encontrarnos o escucharnos, que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno, amigos, hasta acá el programa de este jueves 26 de marzo. Espero que haya sido de tu agrado. Segundo programa de este año 2026 sobre los recuerdos. Espero que podamos reflexionar un poco más con este tema de los recuerdos y nos sirva para seguir caminando como decía, ¿no? Y que podamos comprender a repararlos, esos errores que cometimos y que no vuelvan a ocurrir. Agradezcote mucho, Estela, Maris, por estar ahí frente a los controles, así como a Jacqueline, que la otra vez, el jueves pasado, no me acordaba de su nombre. También agradecerle por estar ahí. Al padre Ricardo, un feliz aniversario por estos 26 años. Desde mi corazón, gracias por permitirme hacer este programa. A toda la comunidad, gracias por estar ahí y que Dios los bendiga. Y nos estaremos escuchando, si Dios quiere, el jueves que viene. Un fuerte abrazo y muchas gracias.